El corazón del hombre, por Erich Fromm. 3. 1. El hombre, lobo o cordero. 1. Hay muchos que creen que los hombres son corderos. Hay otros que creen que los hombres son lobos. Las dos partes pueden acumular buenos argumentos a favor de sus respectivas posiciones. Los que dicen que los hombres son corderos no tienen más que señalar el hecho de que a los hombres se les induce fácilmente a hacer lo que se les dice, aunque sea perjudicial para ellos mismos. Que siguieron a sus líderes en guerras que no les produjeron más que destrucción. Que creyeron toda suerte de insensateces solo con que se expusieran con vigor suficiente y las apoyara la fuerza. Desde las broncas, amenazas de los sacerdotes y de los reyes, hasta las suaves voces de los inductores ocultos y no tan ocultos. Parece que la mayoría de los hombres son niños sugestionables y despiertos a medias, dispuestos a rendir su voluntad a cualquiera que hable con voz suficientemente amenazadora o dulce para persuadirlos. Realmente, quien tiene una convicción bastante fuerte para resistir la oposición de la multitud es la excepción y no la regla. Excepción con frecuencia admirada siglos más tarde y en la que, por lo general, se burlaron sus contemporáneos. Sobre este supuesto de que los hombres son corderos, erigieron sus sistemas los grandes inquisidores y los dictadores. Más aún, esta creencia de que los hombres son corderos y que, por lo tanto, necesitan jefes que tomen decisiones por ellos, ha dado con frecuencia a los jefes el convencimiento sincero de que estaban cumpliendo un deber moral, aunque un deber trágico, si daban al hombre lo que éste quería. Si eran jefes que lo libraban de la responsabilidad y la libertad. Pero si la mayor parte de los hombres fueron corderos, ¿por qué la vida del hombre es tan diferente a la del cordero? Su historia se escribió con sangre. Es una historia de violencia constante, en la que la fuerza se usó casi invariablemente para doblegar su voluntad. ¿Exterminó Talat Pasha por sí solo millones de armenios? ¿Exterminó Hitler por sí solo millones de judíos? ¿Exterminó Stalin por sí solo millones de enemigos políticos? Esos hombres no estaban solos. Contaban con miles de hombres que mataban por ellos, y que lo hacían no solo voluntariamente, sino con placer. ¿No vemos por todas partes la inhumanidad del hombre para el hombre? En guerras despiadadas, en asesinatos y violaciones, en la explotación despiadada del débil por el fuerte, y en el hecho de que el espectáculo de las criaturas torturadas y dolientes haya caído con tanta frecuencia en oídos sordos y en corazones duros. Todos estos hechos han llevado a pensadores como Hobbes a la conclusión de que Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y a muchos de nosotros nos ha llevado hoy a suponer que el hombre es maligno y destructor por naturaleza, que es un homicida, que solo por el miedo a homicidas más fuertes puede abstenerse de su pasatiempo favorito. Pero los argumentos de las dos partes nos dejan desconcertados. Es cierto que podemos conocer personalmente algunos asesinos y sádicos potenciales y manifiestos tan despiadados como lo fueron Stalin y Hitler. Pero estas son las excepciones y no la regla. ¿Supondríamos que tú y yo y la mayor parte de los hombres corrientes son lobos disfrazados de corderos, y que nuestra verdadera naturaleza se manifiesta una vez que nos libremos de las inhibiciones que nos han impedido hasta ahora obrar como bestias? Este supuesto es difícil de refutar, pero no es enteramente convincente. Hay numerosas oportunidades para la crueldad y el sadismo en la vida diaria, en las que las gentes podrían permitírselos sin miedo a represalias, pero mucha gente no lo hace. En realidad, muchos reaccionan con cierto sentimiento de repugnancia cuando presencian actos de crueldad y de sadismo. Hay, pues, otra explicación, quizá mejor, para la desconcertante contradicción que estamos tratando. Supondremos que la respuesta más sencilla es que hay una minoría de lobos que viven entre una mayoría de corderos. Los lobos desean matar, los corderos quieren imitarlos. De ahí que los lobos pongan a los corderos a matar, asesinar y estrangular, y los corderos obedecen no porque gocen con ello, sino porque quieren imitar.
Y aún entonces los matadores tienen que inventar historias sobre la nobleza de su causa, sobre la defensa, sobre las amenazas a la libertad, sobre la venganza de niños muertos a bayonetazos, de mujeres violadas, del honor mancillado, para hacer que la mayoría de los corderos actúen como lobos. Esta explicación parece admisible, pero aún deja muchas dudas. ¿No implica que hay dos razas humanas, por así decirlo, la de los lobos y la de los corderos? Además, ¿cómo es que los corderos pueden ser tan fácilmente inducidos a obrar como lobos, si no estuviera en su naturaleza hacerlo, aún estipulando que se les presente la violencia como un deber sagrado? Nuestro supuesto relativo a lobos y corderos quizá no es sostenible. Quizá es cierto, después de todo, que los lobos no hacen sino representar la cualidad esencial de la naturaleza humana de manera más franca que a la inmensa mayoría. O, después de todo, quizá es erróneo todo el dilema. Quizá el hombre es a la vez lobo y cordero, o ni lobo ni cordero. La respuesta a estas preguntas es hoy de importancia decisiva, cuando las naciones piensan en usar las fuerzas más destructoras para exterminar a sus enemigos, y no parece disuadirlas ni siquiera la posibilidad de que ellas mismas perezcan en el holocausto. Si estamos convencidos de que la naturaleza humana es intrínsecamente propicia a destruir, que está arraigada en ella la necesidad de usar la fuerza y la violencia, nuestra resistencia a la brutalización creciente será cada vez más débil. ¿Por qué hacer resistencia a los lobos si todos somos lobos, aunque unos más que otros? La cuestión de si el hombre es lobo cordero no es más que una formulación especial de una cuestión que en sus aspectos más amplios y más generales fue uno de los problemas más fundamentales del pensamiento teológico y filosófico occidental. ¿Es el hombre fundamentalmente malo y corrompido o es fundamentalmente bueno y perfectible? El Antiguo Testamento no toma posición de la corrupción fundamental del hombre. La desobediencia de Adán y Eva a Dios no se llama pecado. En ningún lugar hay un indicio de que esa desobediencia haya corrompido al hombre. Por el contrario, la desobediencia es la condición para el conocimiento de sí mismo por parte del hombre, por su capacidad de elegir. Y así, en último análisis, ese primer acto de desobediencia es el primer paso del hombre hacia la libertad. Parece que su desobediencia hasta estaba en el plan de Dios, porque, según el pensamiento profético, precisamente porque fue expulsado del paraíso, es capaz el hombre de hacer su propia historia, de desarrollar sus potencias humanas y de alcanzar una armonía nueva con el hombre y la naturaleza como individuo plenamente desarrollado, en vez de la armonía anterior en que todavía no era un individuo. El concepto mesiánico de los profetas implica, ciertamente, que el hombre no está corrompido fundamentalmente, que se le puede salvar sin ningún acto especial de la gracia de Dios, pero no implica que esa capacidad para el bien prevalezca necesariamente. Si el hombre hace el mal, se hace más malo. Así, el corazón del faraón se endurece porque persiste en hacer el mal. Se endurece hasta un punto en que no es posible el cambio ni el arrepentimiento. El Antiguo Testamento ofrece por lo menos tantos ejemplos de hacer el mal como de hacer el bien, y no exime ni aun a figuras glorificadas como el rey David de la lista de los hacedores del mal. La posición del Antiguo Testamento es que el hombre tiene las dos capacidades, la del bien y la del mal, y que tiene que elegir entre el bien y el mal, entre la bienaventuranza y la execración, entre la vida y la muerte. Dios no interviene en su elección. Presta ayuda enviando sus mensajeros, los profetas, a enseñar las normas que conducen a distinguir la bondad, a identificar el mal y a amonestar y protestar. Pero hecho eso, se le deja solo al hombre con sus dos fuerzas, la fuerza para el bien y la fuerza para el mal, y la decisión es suya únicamente. La actitud cristiana fue diferente. En el curso del desarrollo de la iglesia cristiana, la desobediencia de Adán fue considerada pecado. En realidad, un pecado tan grave que corrompió su naturaleza y con ella la de todos sus descendientes. Y así, el hombre no podría nunca, por su propio esfuerzo, librarse de dicha corrupción. Solo el acto de gracia de Dios, la aparición de Cristo, que murió por el hombre, podría extinguir la corrupción humana y ofrecer la salvación a quienes reconociesen a Cristo.
pero el dogma del pecado original no dejó de ningún modo de encontrar oposición en la Iglesia. Pelagio lo atacó, pero fue vencido. Los humanistas del Renacimiento pertenecientes a la Iglesia procuraron debilitarlo, aunque no podían atacarlo ni negarlo directamente, mientras lo hicieron muchos herejes. Si algo tuvo Lutero, fue una opinión aún más radical de la maldad y la corrupción innatas del hombre, mientras que los pensadores del Renacimiento y posteriormente de la Ilustración dieron un paso decisivo en la dirección contraria. Sostenían estos últimos que toda la maldad del hombre no era más que el resultado de las circunstancias, y por ende que el hombre no tenía en realidad que elegir. Cámbiense las circunstancias que producen el mal, así pensaban, y se manifestará casi automáticamente la bondad original del hombre. Esta opinión también coloreó el pensamiento de Marx y de sus sucesores. La creencia en la bondad del hombre fue resultado de una nueva confianza del hombre en sí mismo, adquirida como consecuencia del enorme progreso económico y político que empezó con el Renacimiento. Por el contrario, la bancarrota moral de Occidente, que empezó con la Primera Guerra Mundial y llevó más allá de Hitler y Stalin, de Coventry y Hiroshima, a la preparación actual para el exterminio universal, puso de manifiesto una vez más la inasistencia tradicional sobre la predisposición del hombre al mal. Esta nueva inasistencia fue un saludable antídoto para la subestimación del potencial intrínseco de maldad que hay en el hombre, pero sirvió también con frecuencia para burlarse de quienes no habían perdido la fe en el hombre, en ocasiones interpretando erróneamente o hasta deformando su posición.